Bien, buenas noches, yo creo que estamos completos. Muchísimas gracias por participar en esta penúltima clase de este módulo legislación laboral. En consecuencia, voy a compartir con ustedes ya inmediatamente las diapositivas para el día de hoy. Bien, ustedes ven, haciendo un resumen de la anterior clase del día lunes, hemos hecho esa diferencia, hemos diferenciado entre salario básico, total ganado y líquido pagable. Cada uno tiene sus características esenciales. Simplemente recordarles que para el cálculo de los beneficios sociales se realiza con el total ganado. El total ganado nos va a servir para realizar los cálculos en el finiquito correspondiente. En cambio, ante un eventual incremento salarial o, ante un probable incremento salarial, ese incremento salarial va hacia el salario básico, no va al total ganado ni el líquido pagable, va al salario básico. Y también hemos visto el tema de el salario mínimo nacional, que es muy importante porque muchos derechos están ligados a el incremento del salario mínimo nacional. Entre esos casos se encuentra el tema del bono de antigüedad, tanto para instituciones del sector productivo sobre 3 salarios mínimos nacionales y para los sectores de servicios sobre un salario mínimo nacional. Ahí habíamos visto un ejemplo del tema del salario, del haber básico, del líquido pagable, del total ganado. En el salario por horas extras también habíamos hecho habíamos mencionado que se paga con el recargo del 100% del salario, ¿verdad? Cuando uno realiza horas extras, tiene que necesariamente pagarse con el 100%. Además, en el tema del salario nocturno, tienen que ver el tema de las 7 horas, es decir, la jornada ordinaria de trabajo en día diurno, en el día es de 8 horas. En cambio, en el salario nocturno, en la noche, es de 7 horas. Pero por el hecho de trabajar en la noche, la Ley General del Trabajo establece un recargo del 25 al 50% de acuerdo a los casos. ¿Cuáles serán los casos? Las siguientes: 25% cuando se trata de establecimientos comerciales, oficinas, en general, por ejemplo, habíamos mencionado las labores de vigilancia o cualquier otra actividad de servicios. En cambio, el 30% tiene que ver con los establecimientos industriales y fabriles en general. El 40% en el caso de que se trate de mujeres mayores a 18 años y el 50% en galerías subterráneas, hornos de calcinación, molinos minerales, secadura y ensecadura de minerales, etcétera. O sea, esas labores que son nocivas y que son peligrosas. Entonces, ese es el rango establecido en el Decreto Supremo 90 en el Estado boliviano. Ahora bien, también hemos hecho mención a el salario en días feriados, ¿verdad? Pero aquí con una característica, que ese salario, ese trabajador que va a realizar su actividad en día feriado, el empleador puede compensar con otro día de descanso o pagarle o remunerarle con un recargo del 100% del día trabajado. Ojo, eso hemos visto. También hemos hecho la diferencia en salario en días domingos con el salario dominical, que no es lo mismo. El salario dominical es una remuneración adicional por la asistencia a la fuente laboral y el tema de que no tiene retrasos en el ingreso a su fuente laboral. Entonces, de alguna manera es un premio, un incentivo al trabajador y que en la semana no haya tenido atrasos y haya asistido de manera puntual y no tenga, no haya, ¿cómo se dice? No haya ido al trabajo, ¿verdad? No tenga faltas en el trabajo. Entonces, ese salario dominical se paga a los trabajadores.
Pero ojo, ese salario dominical solo procede en empresas productivas, ya sean del ámbito privado o ya sean del ámbito público, sujetos al ámbito de aplicación de la Ley General del Trabajo. Si es una empresa de servicios, no se le puede pagar un salario dominical, solo en empresas productivas. Y el salario en domingos, hemos mencionado, son aquellos salarios que el trabajador va a realizar una actividad en día domingo. Y por ende, ese trabajo que se va a realizar en día domingo se paga triple, ¿verdad? Por el día trabajado. O sea, el domingo, ¿cuánto percibía por día? Entonces, por 3. Y el día domingo va a ser el pago por triple de ese domingo. El bono de antigüedad hemos mencionado, ¿verdad? Esta escala, el artículo 60 de la Decreto Supremo 21060, que no ha sido abrogado hasta la fecha, establece estos porcentajes del bono de antigüedad. De 2 años a 4 años, el 5%, de 5 a 7 años, el 11%, de 8 a 10 años, el 18%, de 11 a 14 años, el 26%, de 15 a 19 años, el 34%, de 20 a 24 años, el 42%, de 25 años o más, el 50%. Como les mencionaba, la base del cálculo está acá, ¿no ven? El Decreto Supremo 23474 establece que el cálculo del bono de antigüedad es sobre 3 salarios mínimos nacionales siempre y cuando sean empresas productivas. Y el Decreto Supremo 23113 del año 1992 establece que la base de cálculo es sobre un salario mínimo en instituciones no productivas. Eso significa que si una empresa en este momento está pagando sobre 3 salarios mínimos nacionales, lo que tiene que hacer es realizar el cálculo adecuado, reconducir ese pago. Entonces el trabajador no podría argumentar que existe una rebaja de sueldos, porque ya les he mencionado en la anterior clase que esas rebajas de sueldos tienen que afectar necesariamente el salario básico o el haber básico. Si afectamos en la rebaja en relación al haber básico, efectivamente, estamos incurriendo en esa causal de despido indirecto por rebaja de sueldos y además la normativa señala que no se puede rebajar el sueldo. Pero como el bono de antigüedad es diferente al salario básico, acá ustedes ven, haber básico, un porcentaje, antigüedad, entonces un complemento al haber básico. Por lo tanto, si he estado pagando sobre 3 salarios mínimos nacionales y mi empresa es de servicios, entonces lo que tendría que hacer es reconducir ese cálculo, ¿verdad? Y a partir del próximo mes ya pagar con un salario mínimo nacional sobre la base del cálculo de un salario mínimo nacional y el trabajador difícilmente va a señalar que se le está rebajando su sueldo, ¿verdad? En otras palabras, no tenemos que tocar, no tenemos que tomar como parámetro el tema del haber básico. Cuando toquemos el haber básico, ahí sí ya estamos ingresando en rebaja de sueldos. Ahora bien, vamos al tema del aguinaldo, ahí habíamos quedado. El aguinaldo, como su nombre indica, es un sueldo complementario. A lo largo de las clases les decía que al año se paga 13 sueldos y efectivamente, de enero a diciembre tenemos 12 sueldos, ¿verdad? Y un 13º sueldo consiste en el aguinaldo de Navidad. Ahora, este aguinaldo de Navidad es un derecho adquirido por parte de los trabajadores, que es muy diferente a la indemnización, al desahucio, a las horas extras, a las utilidades, a los bonos de frontera, etcétera, etcétera. El aguinaldo se constituye un derecho adquirido por parte del trabajador y difícilmente el empleador puede compensar ese aguinaldo. Muchas veces se tiene la mala concepción de que el empleador al finalizar el año le entrega su canastón navideño y algunos empleadores señalan que eso sería el aguinaldo de Navidad. Eso no es así. El aguinaldo de Navidad es diferente a los canastones navideños. El empleador puede o no puede entregar los canastones.
Los canastones de Navidad implican una liberalidad por parte del empleador en el sentido de compensar el trabajo, el esfuerzo de sus trabajadores, pero no es el aguinaldo. El aguinaldo, como vemos acá, tiene características esenciales. Uno, es un derecho adquirido y no expectaticio. ¿Cuál sería un derecho expectaticio? Por ejemplo, la prima de utilidades. Es expectaticio, ¿en qué sentido? No sé cómo nos va a ir a la empresa en este año. Si vamos a cumplir metas en relación a la producción, entonces naturalmente que vamos a tener utilidades. Y si vamos a tener utilidades, de alguna manera los beneficiados también van a ser los trabajadores, ¿verdad? Pero es un derecho expectaticio. No sé si vamos a tener aguinaldo. Por cómo van las condiciones en nuestro país por este efecto de la pandemia, posiblemente no tengamos utilidades. Pero si es una empresa farmacéutica, posiblemente sí tenga utilidades, porque las farmacias no han paralizado actividades, ¿verdad? Entonces, es un derecho expectaticio. Así haya utilidades. La prima de utilidades puede ser considerado un derecho expectaticio. No sé si voy a obtener utilidades como trabajador. Tendré que esperar el balance anual y como consecuencia de ello, veré si tengo el aguinaldo, la prima correspondiente. En cambio, el aguinaldo no es un derecho expectaticio. El derecho del aguinaldo es un derecho adquirido. Así la empresa esté mal o esté bien, al finalizar la gestión se debe pagar el aguinaldo correspondiente por su carácter de irrenunciabilidad. Así establece las características del aguinaldo. No puede el empleador renunciar al aguinaldo. Entonces, cuando prácticamente en una clase les decía, el empleador le hace firmar un documento por el cual está renunciando a su aguinaldo, no hay problema. Porque cuando inicia un proceso laboral por reliquidación de beneficios sociales, porque en 3 gestiones no le pagaron su aguinaldo, entonces básicamente el juez, bajo el principio de irrenunciabilidad de los derechos, va a establecer y va a conminar al empleador para que pague el aguinaldo de esas gestiones. No nos olvidemos que los derechos laborales, salarios, beneficios sociales no pagados tienen privilegio. En la Constitución establece aquello, ¿verdad? Y además son imprescriptibles. O sea, de acá a 10 años me pueden cobrar el aguinaldo del 2020, por ejemplo. El 2030 me pueden iniciar un proceso por pago del aguinaldo correspondiente, porque son imprescriptibles estos derechos, además de irrenunciables. Ahora, ¿qué se hace en la práctica? Para no pagar el aguinaldo, se elabora un documento en el cual se hace figurar que se le está pagando el aguinaldo correspondiente de esta gestión, por ejemplo. Y materialmente no existe tal pago, pero formalmente sí. Es decir, va a firmar el trabajador, el empleador va a firmar como si le hubiese pagado el aguinaldo. Pero ahí hay un principio de primacía de la realidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la realidad de los hechos? Pero ahí un poco se complica para el trabajador, porque ¿cómo va a probar que efectivamente no ha ingresado ese dinero por concepto de aguinaldo a sus bolsillos? ¿Verdad? Entonces va a tener que probar seguramente con testigos, seguramente con alguna circunstancia de grabación tal vez, una cámara filmadora, etcétera, etcétera. Tratar de demostrar la forma como ha procedido el empleador para aparentar un pago de un derecho laboral. Eso es un poquito más complicado, pero es lo que se hace en algunas empresas. Y esto lo he visto en su mayoría con el segundo aguinaldo. Cuando se quiere pagar el segundo aguinaldo, le dicen, señor trabajador, te voy a pagar el aguinaldo. Este año existe el segundo aguinaldo, pero no puedo pagarte el segundo aguinaldo porque la empresa se va a quebrar. Por lo tanto, te voy a pagar el primer aguinaldo, pero fírmamelo un documento de que estás recibiendo el segundo aguinaldo más. Y así vas a conservar tu trabajo para la siguiente gestión. Muchos trabajadores aceptan por esa situación, con tal de permanecer en el cargo y trabajar nuevamente en la institución, aceptan el primer aguinaldo y el segundo aguinaldo
firman un documento como si estuviesen aceptando. Entonces, esos aspectos ocurren en la práctica. Además, se menciona que se debe pagar hasta el 25 de diciembre de cada año. Eso establece la Ley General del Trabajo. Pero por la práctica habitual en nuestra realidad boliviana, el Ministerio de Trabajo emite resoluciones por las cuales se puede pagar, se tiene que pagar hasta el 20 de diciembre de cada año. O sea, el límite máximo para el pago es el 25 de diciembre, pero se puede pagar el 10 de diciembre, se puede pagar el 1 de diciembre, se puede pagar el 15 de diciembre, pero como máximo el 25, señala la Ley General del Trabajo. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo emite resoluciones por las cuales ordena el pago hasta el 20 de diciembre de cada año. Entonces hay que estar pendiente de esas resoluciones a efectos de no ingresar en sanciones posteriores. Y además otra característica, se paga en dinero efectivo. O sea, no puede ser compensado en especie. O sea, no le puedo pagar en especie. Ahí ya viene el tema de los canastones. Por ejemplo, no le puedo decir, este canastón es equivalente a tu sueldo, por lo tanto te estoy pagando el aguinaldo. O sea, eso está prohibido por la normativa. O sea, no se paga en especie. El pago del aguinaldo debe ser necesariamente en efectivo. Ahora bien, estando así la situación, viene el tema de la prohibición. La prohibición de este derecho adquirido, o sea, ¿qué se prohíbe? Primero, el tema del embargo judicial. El aguinaldo, por esa característica de ser un derecho adquirido y por la naturaleza que representa el pago del aguinaldo para el trabajador, no es susceptible de embargo judicial. O sea, ningún juez puede ordenar a ninguna institución pública o institución privada el embargo del aguinaldo. O sea, no es susceptible de embargo. Se podrá embargar el sueldo, pero no en su totalidad, ¿verdad? La normativa señala que se puede embargar hasta un 20% del sueldo, solamente hasta el 20%. O sea, ni el 100% del sueldo se puede embargar. Menos el tema del aguinaldo. El aguinaldo no sufre ningún embargo judicial. Tampoco el tema de retención. No se puede retener como medida precautoria el aguinaldo. Tampoco puede sufrir descuento. Ojo, el salario cuando se paga de manera mensual, ¿qué es lo que se hace? Se descuenta el 12.71% para concepto de AFPs, ¿verdad? En cambio, el aguinaldo no sufre ningún tipo de descuento, se paga en su integridad. Además, no puede ser compensado. No existe la lógica de establecer una compensación del aguinaldo con otro derecho laboral. No existe esa compensación. Tampoco transacción de ninguna naturaleza. Y menos, como les decía hace un momento, el pago en especie. Estas son las prohibiciones en relación al aguinaldo. Entonces, reiterando, no es susceptible de embargo judicial, no se puede retener, ni autoridad judicial puede ordenar la retención del aguinaldo, tampoco el descuento, el empleador no puede descontar bajo ningún motivo el tema del aguinaldo, tampoco puede sufrir alguna compensación el aguinaldo, menos transacción, y no se puede pagar en especie. Estos aspectos se encuentran detallados en la normativa laboral. ¿Qué pasa con el tema del segundo aguinaldo? No nos olvidemos que el año 2013, por un tema también político, electoral, el anterior gobierno decidió incorporar dentro de los derechos laborales el tema del segundo aguinaldo. Es decir, este segundo aguinaldo lo ha denominado esfuerzo por Bolivia y ha sido implementado mediante decreto supremo 1802 de 20 de noviembre del año 2013, indicando que nuestra economía estaba muy bien, muy fortalecido, por lo tanto, podía darse el tema del segundo aguinaldo. ¿Cuándo se aplica este segundo aguinaldo? Recordemos, cuando el Producto Interno Bruto supera
o es igual al 4.5% de un periodo de 12 meses anteriores a septiembre de cada año, comunicada en el mes de octubre. Entonces, se hace el cálculo de 12 meses anteriores a septiembre para determinar si el PIB ha superado el 4.5%. Y en octubre se comunica si ha existido ese, que se ha superado el PIB. Y si no, no existe el segundo aguinaldo, no se paga. Pero si supera, sí existe el segundo aguinaldo. Creo que en 3 gestiones se ha pagado el segundo aguinaldo, ¿verdad? 3, si no me equivoco muy bien. Pero ahora, ¿cuál es la característica esencial de este segundo aguinaldo? Este segundo aguinaldo, para funcionarios públicos, para servidores públicos del servicio exterior, es decir, los diplomáticos y consulares, se aplican, o sea, el cálculo que se hace de este segundo aguinaldo no es sobre el total ganado, al contrario, es sobre el haber básico, pero eso solo para los funcionarios que cumplen sus actividades, sus funciones en el servicio exterior. Por ejemplo, un embajador, el de Chile, el de Venezuela, el de Argentina, ¿verdad? Bolivia envía a sus embajadores. Y ellos tienen un sueldo muy diferenciado de acuerdo al costo, al nivel de vida de cada país, ¿verdad? El embajador de Venezuela, por ejemplo, su sueldo es diferenciado al embajador de España, muy diferenciado al embajador de Alemania y totalmente diferenciado al embajador de Chile. Los embajadores no ganan en igualdad de proporción. ¿Por qué? Por el costo de vida en el país donde se encuentran. Y los sueldos, si ustedes hacen una revisión, los sueldos de los embajadores no están pues en la misma proporción que los sueldos de las autoridades acá bolivianas. El salario del presidente es el tope, ¿verdad?, que un funcionario podría ganar. Entonces estaba por los 22,000 bolivianos, estaba por los 22,000, pero los embajadores ganan más allá de los 22,000. Algunos embajadores ganan 40,000, otros 80,000, dependiendo al país donde se encuentran, porque el nivel de vida es muy diferente en esos países. Entonces, el gobierno, al emitir este decreto supremo, establece que sí, por un principio de no discriminación, se les debe otorgar el segundo aguinaldo a estas autoridades, pero el cálculo no se hace sobre el total ganado, se realiza sobre el haber básico. Esto como una medida para disminuir el pago a estas personas. Imagínense que gane 80,000 bolivianos, más el aguinaldo, el sueldo de diciembre, 80,000, más el primer aguinaldo, 80,000, más el segundo aguinaldo, otros 80,000, imagínense, ¿verdad? Un poco complicado para la economía de nuestro país. Por lo tanto, para esas personas se establece que el cálculo es sobre el haber básico. Además, el personal especializado en áreas estratégicas, que su remuneración básica sea superior a la del presidente, no tiene derecho a este beneficio. ¿Qué significa? Por ejemplo, el presidente de YPFB, el presidente de Entel, existe una norma que establece que ningún servidor público puede ganar más allá del sueldo del presidente. Entonces el presidente señalaba, o se tiene esa concepción, de que los especialistas en el área de hidrocarburos no querían trabajar en YPFB, en el área hidrocarburífera. ¿Por qué? Porque el sueldo era muy ínfimo. Ganar 22,000, que era el tope del salario del presidente, era pues muy bajo. Por lo tanto, no querían trabajar para el Estado, querían trabajar para instituciones privadas que sí ganaban un buen sueldo. Por lo tanto, esas empresas estratégicas, al ver que tienen un sueldo por encima de la remuneración del presidente, no tienen derecho a este beneficio. Y eso pasa, por ejemplo, si ustedes buscan la escala salarial de la gestora pública, que desde el año 2010 que se promulgó la ley 065, hasta ahora no ha ingresado en funcionamiento. Miren, desde el año 2010 a 2020, 10 años que la gestora no puede ingresar en funcionamiento y además se encontró casos de corrupción, ¿verdad? Que está en pleno proceso de investigación. Entonces, el
director general ejecutivo de la gestora tiene un sueldo por encima del presidente. ¿Por qué? Porque es una empresa estratégica del Estado, al igual que Entel, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que son empresas estratégicas, y el sueldo no es lo mismo que el presidente del Estado. Por lo tanto, estos servidores no tienen derecho al segundo aguinaldo, no se les puede pagar. ¿Cuándo se les paga el segundo aguinaldo? A aquellos trabajadores que tengan una antigüedad de 3 meses como mínimo, es decir, 90 días. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando decíamos los contratos verbales por tiempo indefinido, los primeros 3 meses son término de prueba. Entonces, de alguna manera se hace esa analogía y se manifiesta que el trabajador para acceder a este derecho del aguinaldo, del segundo aguinaldo, indemnizaciones, derechos colaterales, mínimamente tiene que cumplir 3 meses. 3 meses y un día, 91 días, ya tiene todos los derechos, se le habilitan todos los derechos. Sin embargo, mientras no tengan esa antigüedad de 3 meses, no se les puede pagar. Ha estado 2 meses y justo ese año se ha decretado el tema del segundo aguinaldo, no se le puede pagar el segundo aguinaldo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo ha estado en la empresa 2 meses. Ahora, este tema del segundo aguinaldo, en su momento, el año 2013, los empleadores, los empresarios, estaban en esa situación de no pagar porque era un tema que afectaba a la empresa como tal. Y naturalmente que sí, no tanto las grandes empresas, ¿verdad? Que tienen bastante dinero, pero sí las microempresas. Imagínense una microempresa de un salón de peinados que por tratar de colaborar, el empleador incorpora un salón de bellezas, contrata 2 personas o 3 personas para que le colaboren, paga todos los impuestos, se afilia al Ministerio de Trabajo, realiza todas las actividades que se dicen formales, y el gobierno establece el tema del segundo aguinaldo. Entonces, ¿cómo va a poder soportar el pago del segundo aguinaldo una microempresa? ¿Verdad? Es un poco complicado. Pero de eso se aprovecharon las grandes empresas. Estamos hablando de las entidades financieras, de esas empresas que, por ejemplo, Paceña, Coca-Cola, que son grandes empresas, ¿verdad? Y esas empresas sí tienen para pagar. Pero resulta que estas grandes empresas interponen en el año 2013 una acción de inconstitucionalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ley establecía ya el pago del aguinaldo, de un solo aguinaldo. O sea, la Ley General del Trabajo establece que los empresarios, los empleadores deben pagar un aguinaldo. Y si está regulado el pago del aguinaldo mediante ley, no puede ser que un decreto supremo esté al nivel de una ley. Existe una jerarquía. Primero está la Constitución, segundo está la ley, tercero los decretos supremos, cuarto las resoluciones ministeriales. Es una jerarquía. Entonces el empresariado decía, el decreto supremo, que está por debajo de la ley, no puede estar pues al mismo nivel de la ley. Si la ley ha establecido un pago de aguinaldo, el decreto supremo, que es inferior, no puede establecer el pago del segundo aguinaldo. Si quieren que paguemos el segundo aguinaldo, también esa normativa debiera ser mediante ley. ¿Qué implica ley? Que la ley es emitido por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esos parlamentarios, ¿verdad? Que ustedes ven en redes sociales de la Asamblea Legislativa, ellos emiten una ley. El decreto supremo no es emitido por ellos, el decreto supremo lo emite el gobierno central, es decir, quien ejerce la presidencia del Estado. Ahí está la diferencia. Entonces, decían los empresarios, no puede ser pues que el presidente emite un decreto supremo que establezca el segundo aguinaldo. Quien debe establecer una ley son los representantes de la Asamblea Legislativa y nosotros vamos a cumplir. Entonces, esa suposición
lo enviaron al Tribunal Constitucional Plurinacional para que emita la resolución correspondiente, una sentencia constitucional. Y el Tribunal Constitucional vio ese tema y dijo, a ver, veamos si efectivamente el presidente tiene facultades para establecer un tema del segundo aguinaldo o tiene facultades la Asamblea Legislativa Plurinacional. Había un problema, efectivamente hay un problema, que un decreto supremo no puede estar pues por encima ni al igual, en igualdad de una ley, en el mismo rango. Entonces, ¿cómo lo solucionaron? Hay un principio en materia laboral, ¿no ve? Ya les dije, materia laboral es muy especial. No es similar a civil, no es similar a agrario, a penal, tiene sus propias características. Entonces, señalaron que el principio pro indubio pro operario, ¿se acuerdan, no ve? Indubio pro operario. Y el principio de la condición más beneficiosa dentro, esas eran las dos reglas, dentro del principio protector. El principio protector establece que ¿a quién protege? El derecho laboral. Al económicamente débil de una relación laboral. ¿Quién es? El trabajador. Por lo tanto, dijo el Tribunal Constitucional, estoy haciendo un resumen, dijo que el decreto supremo de segundo aguinaldo, este decreto supremo 1802, ¿a quién beneficia? A los trabajadores. Por lo tanto, ante la existencia de dos normas aparentemente contradictorias, principio operario, se decide por la norma que favorece al trabajador. En este caso, el decreto supremo favorecía al trabajador. Por lo tanto, les dice, señores empleadores, ustedes no tienen razón. El gobierno tiene razón por haber implementado el decreto supremo 1802 que establece el segundo aguinaldo. Entonces, al haber acudido los empleadores al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional habiéndose manifestado a favor de los trabajadores, no quedaba otra que pagar el tema del segundo aguinaldo. Eso se ha instituido el año 2013. Si al próximo año el gobierno decide abrogar ese decreto supremo, ya no pagamos segundo aguinaldo, ¿verdad? Si el año 2021 se continúa con este decreto supremo, no se ha abrogado ni derogado, entonces el PIB supera el 4.5%, tendremos que pagar el segundo aguinaldo correspondiente. La prima de utilidades. La prima de utilidades, como les había mencionado, este sí es un derecho expectaticio. Es un derecho expectaticio, ¿por qué? Porque no sabemos si vamos a percibir el tema de la prima de utilidades. Entonces, estamos expectantes, por eso el nombre expectaticio. Los trabajadores están expectantes para ver si año pasado se ha tenido las utilidades dentro de la institución y en cuánto ha sido el porcentaje para que se pueda distribuir entre los trabajadores. Entonces, la prima de utilidades consiste en la remuneración adicional que se otorga a los trabajadores por su activa y decidida participación en el rendimiento óptimo de la empresa en lo que concierne al logro de los objetivos institucionales. Y era lógico. Antes, la prima de utilidades simplemente se las agarraba el empleador. Es decir, existía utilidades dentro de la empresa y no compartía esa ganancia extra con los trabajadores. Lo que pasaba era que el empleador se lo agarraba todo eso. Pero la normativa laboral establece que cuando una empresa obtiene utilidades, debe compartir en el porcentaje con sus trabajadores, porque al final quien logra las utilidades es pues o son los trabajadores. Por eso en esta parte se denomina, o hemos denominado, que se otorga a los trabajadores por su activa y decidida participación dentro de la empresa. Ahora, la prima de utilidades es muy diferente al bono de producción. El bono de producción solo se otorga en las empresas productivas. Claro, es un bono, como su nombre indica, bono a la producción, pero el bono de producción tiene características esenciales. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de ponerse de acuerdo.
a superar metas productivas. Con un ejemplo sencillo, digamos, cada mes yo realizo 50 calzados, digamos, soy manaco, y 50 cada mes, con todos mis trabajadores, solo alcanzo a 50. Entonces, el otro mes 48, el otro mes 49, al otro mes 51, pero ese es el promedio. Entonces, yo me tengo que colocar de acuerdo con los trabajadores. Eso es activa participación de los trabajadores, con el sindicato, con todos los trabajadores, y en una reunión entre empleador y trabajador. Y les digo, ¿saben qué? Para este próximo año, por ejemplo, para el mes de febrero, necesito redoblar esfuerzos. No quiero contratar personal. Si tengo 10 trabajadores, no quiero pues tener 15 trabajadores. Con los 10 quiero trabajar, pero quiero incrementar la producción solo por el mes de febrero o por el mes de marzo, que van a comenzar las clases y hay mucha venta. Entonces, tenemos que llegar a producir, por ejemplo, 70 pares de calzados. Es decir, 20 adicionales más. Y si logramos producir esos 20 adicionales, yo les voy a compensar en el bono de producción. Por eso se llama bono a la producción. Y claro, me ahorro cierta cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque si contrato nuevo personal, unas 5 personas para llegar a los 70 pares de calzados mensual, tengo que erogar mayor gasto de dinero, ¿verdad? Y además, ¿en qué modalidad van a ingresar? Si va a ser a plazo fijo, si va a ser eventual, si va a ser por obra o servicio, etcétera, etcétera. Entonces me complica la situación. Mejor con mis trabajadores estableceremos metas de producción. Entonces los trabajadores de esa manera participan activamente dentro de la empresa. Y dicen, no, tenemos que lograr los 70 pares de calzados porque así nos van a incrementar un bono adicional, el bono de producción, y eso a todos nos conviene. Entonces, participan decididamente en ese aspecto y por lo tanto, como consecuencia, tienen la remuneración o el incremento en el bono de producción. Pero nos ponemos de acuerdo entre empleadores y trabajadores. Esto solo para las empresas productivas. En la empresa de servicios difícilmente nos vamos a colocar de acuerdo, ¿no ve? Porque no producimos nada de servicios. No le voy a decir, si limpiamos más cantidad o si tenemos más cantidad de polvo, les voy a dar un bono. Es muy complicado, eso es de servicios. Pero la prima de utilidades no está sujeto a esa situación. Si bien los trabajadores participan activamente en la empresa para lograr la prima, por ejemplo, las entidades financieras, ¿cuántos años han tenido primas? Y ellos, lamentablemente, conozco algunas entidades financieras, no todos, no es bueno generalizar, pero algunas entidades financieras, ¿qué es lo que hacen? Dicen, yo te voy a reconocer, y está en el contrato de trabajo, yo te voy a reconocer 2 pagos adicionales o 2 primas cada año. O sea, en algunos se denomina primas. Es decir, al mes de junio te voy a pagar una prima y al mes de diciembre te voy a pagar otra prima. Entonces muchos trabajadores del banco dicen, ¿por qué alegría? O sea, en una institución que me paguen 2 primas y no está sujeto al tema de la gestión fiscal, de la gestión financiera, sino el banco, la entidad financiera, directamente establece el pago adicional de esos dos derechos laborales, 2 bonos adicionales. Algunos bancos lo conocen como primas y algunos otros bancos como bonos. Entonces el trabajador se siente satisfecho, ¿verdad? Porque tiene 12 sueldos más el aguinaldo 13, más los 2 bonos o 2 primas, 14, 15 sueldos al año. Entonces, para cualquiera puede ser beneficioso, pero ojo, ¿cuál es el tema? En la entidad financiera no se paga horas extras. Entonces, si ustedes se dan cuenta de qué hora a qué hora ingresan, por ejemplo, los cajeros o las cajeras ingresan desde las 8, inclusive tienen que estar más antes, ¿verdad? Media hora antes, 20 minutos antes, y hasta las 4 de la tarde. Ahí está su jornada laboral, de atención al público. Díganme, si cierra cajas y luego se va el trabajador, la cajera, el cajero, solo como ejemplo a los cajeros, no.
se quedan inclusive 1 hora o 2 horas adicionales más. ¿Por qué? Porque tienen que hacer cuadre, tienen que ver todo que esté en orden, ¿verdad? Y tienen que reportar a su jefe, etcétera, etcétera. Del día, porque las entidades financieras hacen cuadre, algo así se llama, no recuerdo muy bien, pero todo tienen que dejar en orden. Al día siguiente, nuevamente, ¿verdad? Entonces se quedan más allá de las horas habituales. A veces inclusive van a trabajar sábados, domingos. Entonces, al empleador, a la entidad financiera, le conviene pagar 2 sueldos adicionales al año y prefiere pagar esos sueldos y no pagar las horas extras. Porque imagínense, hagan cuentas, pagar 1 hora extra por día trabajado, porque todos los días son así, ¿verdad? Se quedan 1 o 2 horas adicionales. Entonces imagínense por hora extra, que además tiene su recargo del 100% a la semana, al mes, al año. ¿Cuánto en realidad tendrían que pagar las entidades financieras? Pero claro, para no pagar eso, le dicen al trabajador, te voy a reconocer los dos bonos, uno al mes de junio y otro al mes de diciembre. Y además, las empresas obtienen utilidades, las entidades financieras, creo que hasta año pasado han obtenido seguiditos 5 años utilidades. Es lo que las instituciones que han tenido más utilidades. Díganme si pagan la prima de utilidades. No pagan. Entonces, lo que hacen es, no, yo ya te estoy reconociendo 2 pagos, uno en el mes de junio y el otro en el mes de diciembre, que se asemeja a la prima. Por lo tanto, no me puedes cobrar más prima. Pero ojo, ahí está la trampa. Si yo soy el mensajero, por ejemplo, de una entidad financiera, me van a pagar mi aguinaldo. Bien, me van a pagar supuestamente ese bono, pero es un sueldo. El segundo bono es otro sueldo, ¿verdad? Pero en la prima de utilidades la distribución tiene que ser equitativa entre los trabajadores, de acuerdo al excedente en utilidades. Ahorita les voy a mostrar el algoritmo que se establece para sacar eso. Pero si le estoy pagando su sueldo, ¿quién está ganando? El empresario, porque no está compartiendo toda la utilidad que ha obtenido en ese año, simplemente una parte. Entonces, si se dan cuenta, las entidades financieras estudian estos aspectos y dicen, no nos conviene compartir en su totalidad la prima de utilidades, no nos conviene pagar horas extras porque nuestros trabajadores tienen que trabajar horas extras, entonces les reconoceremos 2 bonos adicionales al año. Solo las entidades financieras, he visto que solo las entidades financieras realizan ese pago. Uno en el mes de junio y otro en el mes de diciembre. Entonces el trabajador piensa que está pues totalmente mimado por la entidad financiera, pero en realidad lo que están haciendo es explotando al trabajador y no le están pagando lo que debieran pagar. Pero echa la ley, echa la trampa, ¿verdad? Entonces lo que ustedes pueden hacer también es simular esa lógica de las entidades financieras, que es muy importante. Mientras reconozcas derechos a favor del trabajador, ninguna norma prohíbe aquello, ninguna norma menciona que no le tienes que pagar algún bono. Si el empleador en el ejercicio de su liberalidad decide pagar monto adicional a lo que establece, entonces muy problema del empleador, ¿verdad? Si, digamos, saco el finiquito al terminar la relación laboral, pero ha sido un buen trabajador, realmente vale la pena, y yo como empleador he visto ese esfuerzo que ha realizado el trabajador, digamos, su indemnización, su aguinaldo, sus duodécimas, etcétera, en el finiquito establecen 20,000 bolivianos. Y yo como empleador le puedo regalar 5,000 bolivianos más. O sea, la norma no me impide hacerlo. Pero pocos empleadores van a hacer eso, ¿verdad? La mayoría siempre tiende a rebajar esa situación. Entonces, el plazo para su pago es de 30 días. Ojo, el artículo 49 del decreto reglamentario a la Ley General del Trabajo señala que el pago de la prima de utilidades se hace dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación legal del balance respectivo. Y el balance se lo hace en los primeros meses del siguiente año, ¿verdad? De la siguiente gestión.
Por ejemplo, de este año se va a hacer los primeros meses del próximo año, creo que es hasta el mes de abril, creo, marzo o abril, se hace el balance, ¿verdad? Que se paga impuesto. Entonces, una vez que se emite ante las instancias competentes, se va a verificar si se tiene utilidades o no se tiene utilidades. Y si se tiene, se va a compartir con los trabajadores. Y si no se tiene, ni modo, ¿verdad? No hay. Y ahí ya se genera pues el tema del doble balance, ¿verdad? Uno para las instituciones donde se reportan pérdidas, que no hay utilidades, y otro real, que las empresas realizan, ¿verdad? Uno real donde establece que sí tiene utilidades. Pero para no compartir esas utilidades con el trabajador, se hace una doble contabilidad, un doble balance, y el balance negativo o el que no tiene utilidades se envía a las instancias competentes, ¿verdad? Eso también se ha establecido. Algunos empleadores sí cumplen, no es en su generalidad, pero sí cumplen con el pago de la prima correspondiente. Entonces se tiene 30 días para pagar. ¿Cuáles son las características? Es obligatorio por parte del empleador otorgar la prima de utilidades cuando la empresa ha obtenido dichas utilidades. Además, como les mencionaba, es un derecho expectaticio. No se sabe si me van a pagar o no me van a pagar. Además, se debe pagar de acuerdo al principio de equidad, a todos por igual o en la medida de la equidad posible. Se va a pagar, se tiene que pagar, ¿ya? Se considera un derecho a pesar de que el trabajador renuncie. Es decir, a veces los trabajadores o el empleador le hace firmar, ¿verdad? Una nota, una carta, en el sentido de que estás renunciando a la prima de utilidades. Pero por más que renuncie a la prima de utilidades, se ve en los estados financieros que existe utilidades, tiene que pagarse al trabajador. Otra de las características, ¿quiénes tienen derecho a la prima de utilidades? Son acreedores los que hubiesen trabajado más de 3 meses de manera continua, o sea, los 90 días. Entonces, imagínense en el hipotético ejemplo de que ha trabajado de enero a marzo de esta gestión, pero se retira en el mes de mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ha trabajado 5 meses, ¿ya? Haber trabajado 5 meses y le hago el finiquito correspondiente. No voy a contemplar pues el tema del pago de la prima, ¿verdad? Porque la prima es se establece de acuerdo al año, o sea, los 12 meses, cómo ha sido el comportamiento económico, financiero dentro del año de la empresa para ver si voy a pagar la prima de utilidades o no. En ese finiquito no le voy a pagar la prima de utilidades. ¿Cuándo le pagaré? Al próximo año, ¿verdad? En mayo se retiró, pero al próximo año, por el mes de abril, mayo, seguramente se verá si la empresa ha obtenido utilidades o no ha obtenido utilidades. Como ese trabajador año pasado que ha estado hasta el mes de mayo y ha cumplido más de 3 meses, le corresponde la prima de utilidades en proporción a los meses trabajados, es decir, a los 5 meses, bajo el principio de equidad. Entonces, alguna vez tal vez se dieron cuenta que una empresa, de por sí en la cuenta del banco, aparecía un monto de dinero, o sea, de la nada, sin explicación. Eso es lo que me sucedió en una empresa. Apareció el dinero y dije, ¿de dónde es? Entonces, averigüé, había sido por concepto de prima de utilidades de la anterior empresa que estaba trabajando, ¿verdad? Que ya me depositaron. Ahora, si yo me entero como trabajador de que ha obtenido utilidades y no me pagaron, voy a solicitar el pago de las utilidades, ¿verdad? Entonces, ahí ese pago, si efectivamente me van a pagar, pero con la multa del 30% adicional por no haber pagado dentro del plazo ese derecho laboral. Entonces, como empleador no me conviene, ¿verdad? Lo que voy a hacer es agarrar y pagarle al trabajador. Conozco su número de cuenta, conozco su celular, llamarlo y decirle, tengo que pagarte tu prima correspondiente a efectos de que no reclamen posteriormente. Algunos trabajadores no lo hacen, ni siquiera se han enterado de que tenía primas, pero nunca lo hacen, entonces beneficioso para el empleador, ¿verdad? Pero esos aspectos se deben medir. No están sujetas a las cotizaciones establecidas por la Seguridad Social. Ojo, no se puede cotizar el tema de la prima de utilidades para aspectos de seguridad social,
eh, y además es un elemento, se encuentran grabados por el impuesto al RCI, el tema de la prima de utilidades. Siguiendo con las características, el monto a pagar por la prima no podrá exceder de un sueldo mensual, eso es una regla, es decir, puede ser menos al sueldo o puede ser igual al sueldo, pero no puede exceder al sueldo que percibe el trabajador. El cálculo se realizará sobre la base del promedio del total ganado durante los últimos 3 meses y en ningún caso el monto total de estas primas podrá sobrepasar el 25% de las utilidades netas de las empresas. Esto como protección para los empleadores, para las empresas, porque no puede pasar ese monto del concepto de primas sobrepasar el 25% de las utilidades de la empresa. El algoritmo para el pago de las primas es el siguiente. Como hace un momento les decía, el total ganado de los 90 días. Claro, tengo que verificar de cada trabajador, ¿verdad? Lo que ha ganado los 3 meses, o sea, los 3 meses anteriores, los 90 días. Lo tengo que dividir entre 90 y lo tengo que multiplicar por los días trabajados. Si es un año, lógicamente será por 360. Ojo, aquí hay un tema. Algunos seguro me dirá, pero el año tiene 365 días. En materia laboral, todos los meses tienen 30 días. Todos los meses para realizar cálculos de beneficios sociales. Y el año tiene en materia laboral solamente 360 días, no los 365 días. Entonces, el año, laboralmente hablando, para hacer cálculo de beneficios sociales, se realiza por 360. Se divide entre los 12 meses del año y se multiplica por el porcentaje correspondiente. En algunos casos será el 100% de la prima de utilidades. En algunos casos será el 70%, el 60%. Por eso se señala que es las utilidades que ha obtenido el trabajador, que no sobrepase el 25% de las utilidades netas de la empresa, para compartir. Esto ya contablemente se establece aquello, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el monto que tengo realmente para compartir con los trabajadores? Tengo 100,000 bolivianos, ejemplo. Entonces, el porcentaje correspondiente ya no será al 100%. Seguramente será al 13%, seguramente será al 20%, tal vez al 70%, tal vez al 80%, tal vez al 90%. Entonces, tienen que tomar en cuenta ese aspecto. Tengo una pregunta. Dani Beizaga, una consulta. Y si el trabajador entra en febrero, ejemplo, si va a ingresar, me imagino, el 13 de febrero, ¿hasta qué fecha cuenta el mes? Ya, muy buena pregunta, porque existen años bisiestos, ¿verdad? Creo que va por ahí la pregunta. Entonces, como existe años bisiestos, hasta el 28, por ejemplo, a veces hasta el 29. Entonces, ¿cómo se realiza el cálculo? Si va a ingresar el 13 de febrero, al 30 de ese mes, o sea, 30 menos 13, ¿cuántos días? Estaría trabajando 17 días. Por eso les digo, todo se realiza sobre 30 días. Entonces, ese mes se calculará sobre 30 días. Entonces, en realidad, 17 días. ¿Por qué? Porque van a existir algunos meses que, por ejemplo, en agosto era 31 días. Pero a efectos de cálculo van a ser ¿cuánto? 30 días. O sea, se le estaría rebajando un mes. Y esos días van a ir a compensar a los otros días que estamos incrementando, como en este caso el mes de febrero, ¿verdad? Por eso todos los cálculos a efectos de que no falle, todo se realiza sobre 30. Y cuando es anual, se realiza sobre 360 días. Eso para que no tengan problemas para realizar el cálculo, porque imagínense, de acá a unos 5 años, uno no sabe, ¿no ve? A ver, iré a buscar el calendario de hace 5 años y ver en febrero si era año bisiesto, no era año bisiesto, cómo era el comportamiento del mes. Entonces ahí nos generaríamos problemas laboralmente hablando, en derecho laboral.
Por lo tanto, no corresponde. Todo se realiza sobre 30. Los jueces en los procesos van a realizar el cálculo sobre 30 días mensuales y al año sobre 360 días. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, ese es el algoritmo para el pago de las primas. Es un poquito complicado este tema de las primas en relación al cálculo. O sea, ustedes que ya son especialistas en el área de contabilidad, fácilmente, seguramente se pueden ubicar. ¿Por qué? Porque, como les digo, el porcentaje de utilidades que se ha obtenido dentro de la empresa se tiene que compartir con los trabajadores bajo el principio de equidad, en igualdad de condiciones. Entonces, tal vez el porcentaje no va a ser el 100%. Tal vez el porcentaje va a ser un 70, 40%, pero al final esas utilidades se está compartiendo con los trabajadores. Razón por la cual este algoritmo les va a servir. Es un poco complicado, pero les va a servir. Algunos empleadores que hacían, ya los últimos tres meses, así, lo hacían como si fuera una indemnización. Sacaban el salario, el sueldo promedio indemnizable de los últimos 90 días o 3 meses y directamente les otorgaban la prima de utilidades. Pero para que sea exacto y el tema de la equidad ingrese en la redistribución de esas utilidades, se debe realizar este algoritmo. ¿Ya? Ahora bien, el tema de la jornada de trabajo. Vamos avanzando. La jornada de trabajo es una jornada efectiva de trabajo en el cual es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del empleador. Aquí hay un debate y hasta ahora que no ha sido cerrado ese debate. El artículo 47 de la Ley General del Trabajo establece esa regla, jornada efectiva de trabajo. Ahora bien, por ejemplo, para establecer el tema de riesgo común, riesgo profesional. La normativa nos establece que son 8 horas de trabajo, 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, independientemente de la hora de ingreso. En algunas empresas ingresarán 8 de la mañana, en algunas 8:30, o sea, dependiendo, ¿verdad? Ahora bien, si la jornada laboral es 8 horas, el tiempo de mi casa, de alistarme, de tomar la movilidad, de trasladarme hasta mi fuente laboral, es aproximadamente 1 hora, como ejemplo. Esa hora constituye parte o forma parte de la jornada laboral. Y es un debate muy interesante. ¿Por qué? Porque si constituye o forma parte de la jornada laboral, en ese trayecto, por ejemplo, la autopista, estoy trasladando a mi trabajo y en la autopista sufro un accidente. ¿Ese accidente es por riesgo común o es por riesgo profesional? Que tienen sus características, ¿verdad? Entonces, ¿lo vamos a tomar como riesgo profesional o lo vamos a tomar simplemente como riesgo común? Entonces, existe todavía hasta ahora esa discusión. Ingreso a mi trabajo a las 8:30. Estoy trabajando, estoy realizando mi actividad hasta las 10. Y a las 10 el empleador señala que debo ir a Achocalla, al municipio de Achocalla, por ejemplo. Entonces me tengo que trasladar, ¿verdad? 10 de la mañana hasta las 11 me trasladaré hasta Achocalla. Y en ese interín sufro un accidente. Eso se reporta como accidente por riesgo profesional o por riesgo común. Ahí está claro, es por riesgo profesional, porque el empleador en el ejercicio de su derecho de dirección y además de jus variandi, le está señalando al trabajador que vaya a ese municipio de Achocalla en la jornada laboral. Sufre un accidente, es pues riesgo profesional. Pero ese trayecto en la mañana de mi casa al trabajo puede ser considerado riesgo profesional. Ahora bien, termina la jornada laboral 6:30 o 6 de la tarde. Entonces, preparo mis cosas, regreso a mi casa, supuestamente. Pero en ese interín, sufro un accidente. ¿Es considerado riesgo profesional
o riesgo común. ¿Qué tal si me voy a desviar, me voy a otro lado, digamos, a tomarme unas copas? Entonces sería riesgo profesional, riesgo común. Todavía existe una discusión, pero, pero la normativa establece que la jornada efectiva de trabajo son las 8 horas que el trabajador está a disposición del empleador. De mi casa al trabajo no estoy a disposición del empleador, estoy trasladándome a mi trabajo. Cuando ingrese al trabajo ya estoy a disposición del empleador. Salgo del trabajo, ya no estoy a disposición del empleador. Entonces la Ley General del Trabajo asume esa posición, que solamente debe ser considerado jornada efectiva el tiempo que está el trabajador a disposición del empleador. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si uno sufre accidente en el camino a casa, no puede ser considerado como riesgo profesional, sino simplemente como riesgo común. ¿Ya? Eso tiene que ver con la jornada de trabajo. En esa lógica, la jornada de trabajo se divide en diurna, nocturna y mixta. Diurna, ¿en qué horario empieza? A las 6 de la mañana hasta las 20:00, hasta las 8 de la noche. Desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y el horario nocturno, la jornada nocturna, empieza a las 8 de la noche y termina a las 6 de la mañana, o vale decir 5:59 de la mañana. Entonces, en cualquiera de esos horarios, el empleador puede modificar el horario de ingreso y el horario de salida. Pues si comienza la jornada diurna a las 6 de la mañana, nada me impide que ingrese a mi empresa a las 6 de la mañana, a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana. Pero lo habitual es 8 de la mañana u 8:30. Pero en algunos lugares de trabajo, por ejemplo, las pensiones, o sea, de nada me sirve que a mi trabajador le diga que ingrese a las 7 de la mañana o a las 8 de la mañana. O sea, tendría que ingresar a las 10 de la mañana, ¿verdad? Para preparar para el mediodía, etcétera, etcétera, y quedarse más allá de las 6 de la tarde. Hasta las 7 se puede quedar, hasta las 7:30. O sea, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche estoy en mi jornada diurna. Pero cuando pasa las 8 de la noche, de 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, ya es jornada nocturna. ¿Cuál es el problema? Si es jornada nocturna, ¿qué tengo que reconocer? El recargo nocturno del 25 al 50%. Ahora, en la realidad, ¿qué es lo que pasa? Existen casos que se denominan jornadas mixtas, es decir, que se realiza el trabajo en una parte diurna y en una parte nocturna. Ahí les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, ingresa a las 4 de la tarde y se retira a las 9 de la noche. Ha hecho su jornada máxima laboral del día, pero ojo, de 4 a 8 de la noche es diurna, no hay problema. De 8 a 9 ya es jornada nocturna. Entonces, ¿eso qué significa? Que el trabajo que estás realizando esa noche, en la noche de 8 a 9, amerita el recargo por trabajo nocturno del 25 al 50% según los casos. Entonces, de 4 de la tarde hasta las 8 de la noche le voy a pagar el sueldo normal, pero de 8 de la noche hasta las 9 de la noche le tendré que pagar con el recargo por trabajo nocturno que estás realizando. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque existen empresas generalmente de comida, por ejemplo, que trabajan hasta las 10 de la noche, ¿verdad? Uno sale, ahora no, pero hace unos cuantos meses atrás, uno después de trabajar, por ejemplo, 8 de la noche o 6:30, salía de su trabajo y se iba a pasear, iba al cine, iba a comer unas pizzas, y la encargada de las pizzas, por ejemplo, seguía atendiendo hasta las 9 de la noche, seguía atendiendo hasta las 10 de la noche. Pregúntenle si percibía el recargo nocturno. O sea, desconocen del recargo nocturno. Lo mismo en las universidades, por ejemplo. En las universidades privadas, ¿qué es lo que pasa? Se quedan hasta finalizar la última clase las encargadas de limpieza. ¿Y a qué hora terminan las clases? 10:30 de la noche, ¿verdad? Entonces, una de esas, yo estuve conversando con una de las personas y le dije, ¿a qué hora ingresaba? Y me dijo, a las 5 de la tarde ingreso, porque hacemos por turnos, me dijo. Hay una persona que ingresa a las 6 de la mañana hasta el mediodía, después
otra persona hasta las 5 de la tarde y yo ingreso de 5 hasta las 10, 11 de la noche. Ah, qué interesante, está bien. Sí, estoy cumpliendo mi horario, están respetando mi horario los empleadores, me decía. Ah, muy bien. Entonces, a partir de las 8 hasta las 10 seguramente le deben pagar su recargo. Me dijo, no, ¿qué es el recargo? O sea, desconocían eso. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Si yo voy a pedir que mi trabajador realice una actividad en la noche, tendría que reconocerle que el 25 al 50%, ¿no ve? En el recargo nocturno por la jornada nocturna de trabajo. Que si bien no le voy a pagar en ese momento, ¿ya? Pero después, posteriormente, de acá unos 5 o 6 años, por el hecho de que los derechos laborales son irrenunciables, imprescriptibles, me puede interponer una demanda en contra de la empresa, puede interponer y solicitar el pago de la jornada nocturna de trabajo. Entonces, imagínense. Ahí sí el empleador va a estar un poco complicado porque va a decir, sí, efectivamente ha trabajado en la noche, pero yo desconocía, que no sabía que había que pagar. Nadie puede aducir la ignorancia de la norma después de su publicación. Entonces ese aspecto tenemos que tomar en cuenta a efectos de evitar futuros problemas. Ahora que acá es algo muy interesante, lo que no pasa en nuestra realidad. El artículo 46 de la Ley General del Trabajo clasifica por género el trabajo y señala que las mujeres y los varones tienen que trabajar 8 horas al día y en la noche 7 horas, no hay problema. ¿No ves? La jornada máxima diaria. Hasta ahí todo bien. Pero las mujeres no pueden exceder las 40 horas semanales. Y los varones no pueden exceder las 48 horas semanales. Y ahí está la lógica, ¿no? Si por día trabajo 8 horas, de lunes a viernes son 5 días, 5 por 8, 40. Ahí están las 40 horas semanales. Y para que sea 48 tendría que ser sábado más, lunes a sábado 6 días, 6 por 8, 48. Ahora vámonos, ese es el límite que establece la Ley General del Trabajo. Por semana. Puede trabajar menos, no hay problema, pero no puede exceder ese límite de las 48 horas semanales de los varones y las 40 horas semanales de las mujeres. Hace todavía esa distinción la Ley General del Trabajo, que no ha sido abrogado, derogado y está vigente. Las entidades financieras, porque conozco de las entidades financieras, díganme hasta qué día trabajan. De lunes a sábado. De lunes a sábado hasta el mediodía. Entre las personas que trabajan de cajeros existen damas y existen varones. De los varones no hay problema porque en realidad de lunes a sábado al mediodía los varones están trabajando 44 horas, ¿verdad? Porque tendrían que trabajar hasta las 6:30 de la tarde del sábado para realizar 48 horas. Pero de las mujeres ahí está el problema. Si están trabajando de lunes a sábado al mediodía, hasta el mediodía, las mujeres están haciendo 44 horas a la semana. Y si están haciendo 44 horas a la semana y la norma señala, artículo 46, que simplemente tienen que realizar 40 horas, se están excediendo en 4 horas adicionales. Y esas 4 horas posteriormente pueden ser cobrados por los trabajadores como horas extras. Entonces a la semana tenía 4 horas, ¿verdad? Y si tenía a la semana 4 horas, la siguiente, como son 4 semanas al mes, 4, 8, 12, 16 horas al mes. Pues tendría que cobrar 16 horas extras al mes, solo para el caso de las mujeres, porque los varones tienen que trabajar 48 horas a la semana, pero las mujeres solamente 40 horas, perdón. Entonces, si son 16 horas más el recargo del 100% o el doble, entonces se hace un poco más alto, ¿verdad? Entonces, cuidado que en una empresa
se esté trabajando de lunes a sábado al mediodía y se esté sobrepasando el excedente de las 40 horas semanales para el caso de las mujeres. Para el caso de los varones no hay problema. Si ustedes leen el artículo 46, establece aquello. A ver. Ley General del Trabajo. Ahí está. La jornada efectiva de trabajo no excederá de 8 horas. Hasta ahí todo bien. Por día. 8 horas por día. Máxima jornada laboral. Y de 48 por semana. La jornada de trabajo nocturno no excederá las 7 horas. La jornada nocturna. Entendiéndose por trabajo nocturno el que se practique entre horas 20 y 6 de la mañana, lo que les decía. Se exceptúa de esta disposición el trabajo de las empresas periodísticas, claro, porque ellos tienen que trabajar pues en la noche, ¿no ven? Para vender su periódico al día siguiente. Pero también acá ingresan los en el aspecto de la panadería, ¿verdad? Que tienen sus excepciones, su normativa especial regulatoria. Por la naturaleza del trabajo que realizan, porque en la mañana ya tiene que estar pues el pan. ¿Cuándo lo van a hacer? En la noche, ¿no ve? Entonces se exceptúa. Que están sometidas a reglamentación especial. Hasta ahí todo bien. La jornada de mujeres no excederá de 40 horas semanales diurnas, o sea, en el día. Acá decía 48, por eso hacía esa distinción. Para varones es 48 por semana. Para mujeres solamente 40 horas. Puede ser menos, pero no puede exceder, por eso acá señala, no excederá de las 40 horas semanales diurnas. Entonces no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Volvemos a nuestras diapositivas. Estamos acá. Entonces me podrían cobrar más adelante horas extras. En el momento no lo van a hacer porque eso implica pelearse con el empleador, que el empleador va a empezar a acosar, que ya no va a gozar de la misma confianza, etcétera, etcétera. Entonces termina la relación laboral, existe desvinculación por parte del trabajador, ahí sí podría cobrar el tema de las horas extras que se ha excedido durante todo el tiempo de trabajo. Es decir, ha estado en la empresa 15 años y los 15 años se trabajó de lunes a sábado hasta el mediodía. Por lo tanto, me tienen que pagar de esos 15. Hagan cálculos, ¿cuánto sería? Entonces, esos aspectos sí tienen que modular en la empresa. Además, el tema de los adolescentes. Y esto es muy interesante saber, ¿en qué sentido? Si yo quiero contratar adolescentes mayores a 14 años y menores a 18 años, los tengo que hacer previa autorización de los papás. Y si no existe el tema de los papás, el tema de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. La empresa que desee contratar a un menor mayor a 14, igual o mayor a 14 años y menor a 18 años, tiene que contar con la autorización de los padres y o la autorización de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Eso está establecido en la Ley 548 del año 2014. Pero aquí hay algo muy interesante. Esta Ley 548 del año 2014 establecía que la edad mínima para trabajar era de 10 años. O sea, han reducido a 10 años la edad mínima para trabajar. Entonces, en Bolivia, si uno tenía 10 años, ya podía realizar una actividad, ya podía trabajar, salvo autorización, con la autorización de los padres o de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. En esa circunstancia, en ese entonces, el ex defensor del pueblo, Rolando Villena, ustedes seguramente lo conocen por los medios de comunicación, interpone una acción de inconstitucionalidad y señala que la OIT ha establecido que el plazo de todos los países de los adolescentes o los niños para trabajar debiera ser a los 14 y no a los 10 como establece nuestra normativa. Reitero, esta ley 548 establecía que era 10 años para trabajar. Entonces se interpone la acción, el Tribunal Constitucional
señala en su sentencia constitucional que efectivamente el defensor del pueblo, el ex defensor del pueblo, tenía razón de que la edad mínima para trabajar no puede ser de 10 años, porque se está obstruyendo el crecimiento del niño. Y en realidad debiera ser a partir de los 14 años. Eso en el aspecto formal, en la ley, en la jurisprudencia. Pero en el aspecto material vemos pues niños de 10, 11, 12 trabajando, ¿verdad? No porque les guste, sino porque necesitan trabajar, necesitan colaborar con la casa, con los papás, etcétera, etcétera. Pero sucedió así. Y a ver, la sentencia constitucional, les voy a dar el dato de esa sentencia constitucional. Creo que es esta. Sí, la sentencia constitucional 25/2017, recién en el año 2017, imagínense, del 21 de julio del año 2017. Inclusive hubieron protestas, los adolescentes de 12, 13 años dijeron, ¿cómo el Tribunal Constitucional nos va a prohibir trabajar? Nosotros necesitamos trabajar, y había unas huelgas de los niños, de los adolescentes de esas edades, imagínense. El año 2017, miren, acción de inconstitucionalidad abstracta interpuesto por Rolando Villena, defensor del pueblo. No podemos leer por temas de tiempo, pero les he pasado ya en el Mood, en la plataforma, seguramente ustedes ya lo tienen. ¿Dónde está? Aquí está. La inconstitucionalidad del artículo 129.2 del Código de la Niñez y Adolescencia, al ser incompatible y contradictorio con los artículos 13, 58, 60, 48 de la Convención, Convenio OIT, conforme a lo expuesto en el fundamento de la presente sentencia constitucional, así como la inconstitucionalidad por conexitud, en previsión al artículo 78 del artículo 130, número, en cuanto a la edad de 10 años. Ahí está, ¿ve? Consignada en dichos preceptos legales sobre el trabajo infantil, siendo los mismos incompatibles igualmente con las precitadas disposiciones constitucionales e internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad, al no respetar la edad mínima especificada por Bolivia en virtud de la ratificación del convenio 138 de la OIT. Si nosotros leemos en su integridad, ya no es 10 años. Estos 10 años son pues incompatibles con la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales. Por lo tanto, la edad mínima para trabajar es de ahora 14 años. ¿A partir de cuándo? A partir del 21 de julio del año 2017, cuando se emite esta sentencia constitucional 0025/2017. Entonces queda claro que la edad mínima para trabajar ahora es 14 años. Como acá lo estamos manifestando. Simplemente para reiterar, jornada de trabajo, la ordinaria es la que se cumple dentro de los horarios señalados, 8 horas. La extraordinaria, la que sobrepasa las 8 horas. Eso ya tenemos conocimiento. En un auto supremo del año 2006, existía un trabajador que señalaba que solo había trabajado en las mañanas. Y el empleador dice, claro, si ha trabajado en las mañanas, 4 horas, nada más, no le corresponden las horas extras, porque las horas extras corresponden más allá, o sea, el pago de las horas extras corresponde más allá del trabajo realizado por las 8 horas. Era el argumento del empleador. Entonces, con esa circunstancia, el trabajador señala, yo trabajaba solo mediodía, y me tienen que pagar horas extras porque los días lunes me hacían trabajar 2 horas adicionales. Y el empleador decía, pero solo trabajaba medio tiempo, no trabajaba las 8 horas, entonces no le podría pagar las horas extras. En función a eso se emite esta jurisprudencia también, que señala, en autos, el trabajador prestaba sus servicios bajo dependencia de la sociedad demandada medio tiempo. Está ahí todo bien. Es decir, por las mañanas, habiendo ejercido 4 horas diarias. Ahí está el medio tiempo. A excepción de los días lunes que cumplía 2 horas adicionales a las 4 indicadas. ¿Eso qué significa? Que los lunes trabajaba 6 horas y martes, miércoles, jueves, viernes trabajaba solamente 4 horas. Tiempo de trabajo que constituyen horas suplementarias a la semana, es decir, el demandante ejerció 2 horas suplementarias a la semana
las que en cumplimiento a la normativa constituyen horas extras que deben ser cancelados con el 100% de recargo. Miren, así el trabajador haya sido pactado en su contrato de trabajo que la jornada iba a realizar solamente por las mañanas o por las tardes, solamente 4 horas, y en esas 4 horas se excede 1 hora o 2 horas adicionales, se debe pagar por horas extras con el 100% de recargo. No solamente es cuando un trabajador está 8 horas en el trabajo, así sea 4 horas, medio tiempo, y hace horas extras, también el empleador está en la obligación de pagar esa hora extra con el 100% de recargo. Excepciones a la jornada ordinaria de trabajo. ¿Cuáles son las excepciones? Primero, el artículo 46 de la Ley General del Trabajo también va a establecer que no se puede pagar horas extras, ahí estamos perfectos, a los trabajadores que ocupen puestos de dirección, es decir, gerentes, directores, jefaturas. O sea, ellos no pueden estar supeditados a una jornada ordinaria estricta de trabajo. Es decir, no puede solo trabajar 8 horas. A veces los directores, los gerentes trabajan más allá de las 8 horas, ¿verdad? Están 10 horas, 11 horas, 9 horas en reuniones, etc. Ellos están exceptuados de cobrar el tema de las horas extraordinarias. Aquellos trabajadores que ocupen puestos de dirección. Aquellos trabajadores que ocupen cargos de confianza tampoco pueden cobrar beneficios sociales. Y aquí surgió mucho debate, ¿cómo se dice? Mucha tela por cortar. Ahorita les voy a indicar por qué. Esperemos un ratito el tema de los cargos de confianza, porque al final uno dice, ¿quiénes son pues los cargos de confianza? Se supone que el director, el gerente, el jefe, son pues puestos de dirección y por ende son cargos de confianza. Los asesores de los jefes son cargos de confianza. Ahora el chofer, en una clase les dije, ¿verdad? El chofer, la secretaria del gerente general, ¿serán cargos de confianza? Sí. Ahorita les vamos a demostrar con jurisprudencia, porque no está pues en la ley. Si estuviera en la ley, fácilmente nos ubicaríamos, pero estos aspectos han sido sometidos tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal Supremo de Justicia para que ellos diluciden de acuerdo a los casos que han sido sometidos. Pero dejemos un momento ahí. ¿Quiénes más están exceptuados de cobrar las horas extras? Los que ocupen cargos de vigilancia o seguridad. Ellos no pueden cobrar horas extras. Y es lógico, ¿verdad? Digamos, el de seguridad, el de vigilancia, se tiene que quedar hasta que el último de los trabajadores salga de la institución, ¿verdad? Digamos, está el gerente. El gerente, se supone que todos los trabajadores salen 6:30 de la tarde, pero el gerente con sus directores está hasta las 8, 9 de la noche en su reunión. Y el último en abandonar la institución es a las 9 de la noche. Si es a las 9 de la noche y no está el de seguridad o el de vigilancia o el portero, ¿verdad? ¿Quién va a cerrar las instalaciones? Todos esos temas. Entonces, ellos no están supeditados al reconocimiento de las horas extraordinarias. Ojo, porque son cargos de vigilancia o seguridad. Además, ellos trabajan inclusive en las noches, ¿verdad? En las noches, en el día, hacen turnos, un día trabajan, un día no trabajan, o sea, son 2 seguridades, etcétera, etcétera, de acuerdo a cómo la empresa se desenvuelve con esos temas. Seguimos con las excepciones. Aquellos que trabajen en forma discontinua o que por su naturaleza no puedan someterse a jornadas de trabajo. Que por su naturaleza no puedan someterse a jornadas de trabajo. Ejemplo, los médicos, ¿verdad? El médico no me puede cobrar horas extras, haciendo un ejemplo siempre, ¿no? Para que nos demos cuenta. Porque, imagínense, hay un accidente, ingresa a quirófano y resulta que está operando el médico
y resulta que 6:30 ha ingresado a las 5 de la tarde. 6:30 no va a dejar pues a medias, ¿no ve? Lo deja y vamos a continuar al día siguiente. No hay eso en el aspecto de la medicina, ¿verdad? Tendrá que operar hasta terminar y puede terminar de acuerdo a la gravedad de la operación hasta 9 de la noche, 10 de la noche. Entonces, por la naturaleza del trabajo, no puede estar sometido a la jornada ordinaria de trabajo. Por lo tanto, no le corresponde el pago de las horas extras. Ahora, si en un día no hay no hay operación, todo está tranquilo, se retira normal 6:30, ¿no ves? Sin ningún tipo de problema. No nos olvidemos que los médicos además tienen una jornada diferenciada de trabajo. Ellos no trabajan 8 horas, ellos simplemente trabajan 6 horas, ¿verdad? Entonces, les hago ese ejemplo, digamos. Aquellos que trabajen en forma discontinua, por ejemplo, el portero. Una institución tiene 2 porteros, ¿no ve? Generalmente algunas empresas, ¿qué hacen? De lunes a domingo es un portero que está 24 horas y los 7 días de la semana trabajando, ¿verdad? En ese cargo. Y luego el día domingo hace relevo con el otro portero. Entonces, una semana trabaja, una semana descansa, una semana trabaja, una semana descansa. ¿Eso qué es? Eso es discontinuidad. Entonces, el artículo 46 de la Ley General del Trabajo establece que esas personas que trabajen en forma discontinua no pueden estar sujetos al pago de las horas extras, porque imagínense, pagar horas extras, si tienen que trabajar 8 horas día, pero están trabajando hasta las 12 de la noche, imagínense cuánto se le va a incrementar en el tema de las horas extras. Entonces, un poquito para cuidar la seguridad de los empleadores en el aspecto económico, se establecen estas excepciones. Estas excepciones que tienen que ver con puestos de dirección, cargos de confianza, cargos de vigilancia o seguridad, aquellos que trabajen en forma discontinua o que por la naturaleza de su trabajo no puedan someterse a jornadas ordinarias de trabajo. Ahora vamos acá con el tema de los cargos de confianza. ¿Quiénes son o quiénes forman parte de los cargos de confianza? Y eso también nos va a servir ¿para qué? Para el tema de la estabilidad laboral. No nos olvidemos que los cargos de confianza no gozan de estabilidad laboral por el hecho de ser cargos de confianza. Pues si yo soy gerente de un banco, me voy y voy a tener mi propio asesor legal, mi propio asesor financiero, mi propio asesor económico, ¿verdad? En el cual yo pueda confiar. Entonces, mi cargo de confianza, que al año ya no estoy trabajando como gerente y seguramente el nuevo gerente que vendrá va a colocar como su cargo de confianza a otra persona, ¿verdad? Porque necesita confiar en su persona, por eso se denomina cargo de confianza. Entonces esto ha suscitado mucho debate, muchas circunstancias, porque los empleadores decían, por ejemplo, el auditor es cargo de confianza, por lo tanto, puedo despedirlo, no goza de estabilidad laboral. O no puedo pagar las horas extras como corresponde porque es de personal de confianza. Y algunos otros decían, no, no es personal de confianza, por esto, por otro. Entonces, ¿cómo distinguir que sea cargo de confianza? Les voy a compartir. A ver, aquí está. Esta primero. Es el auto, el auto supremo 251 del 28 de julio del año 2014. Este auto supremo va a diferenciar, aquí está, en qué consiste el trabajador de confianza. Y simplemente para resumirles, que señala, el elemento confianza adquiere entidad mayor cuando los elementos de lealtad, honradez, aptitud, confidencialidad y otros que constituyen exigencias vinculadas a la confianza depositada en todo trabajador, se agregan otras que por su naturaleza comprometen los intereses morales o materiales, su éxito, prosperidad, la seguridad de sus establecimientos, el orden esencial que debe reinar
entre sus trabajadores del patrón. Acá se hace una distinción. A ver, ¿el de dirección es trabajador de confianza? Sí, perfecto. El trabajador de dirección, viceversa, ¿no ve? Si el trabajador de confianza es trabajador de dirección, si cualquier trabajador es trabajador de confianza con el nivel de dirección. O sea, esta jurisprudencia hace ese análisis y dice, a ver, veamos si, cuáles son aquellos trabajadores que realmente son considerados de confianza. ¿No? Es preciso distinguir aquí que no todos los trabajadores de confianza son susceptibles de ser considerados como trabajadores de dirección o administración. Es decir, no todos los trabajadores de confianza ocupan cargos de dirección. Por ejemplo, la secretaria del gerente general, en una clase les decía, ¿verdad? La secretaria del gerente general, ¿es cargo de confianza? Sí, pero no es de nivel de dirección, no dirigen, no emite directrices, ¿verdad? ¿El chofer del gerente general es cargo de confianza? Sí, es cargo de confianza, pero no es del nivel de dirección. Mal podríamos decir que solo los del nivel de dirección no se les puede pagar horas extras. También a los que ocupan cargos de confianza que están vinculados con el nivel de dirección, quedan excluidas del pago de las horas extras. Acá vamos a ver. Tal cual se tiene expuesto, la mayor diferencia existente entre ambas categorías de trabajadores radica en que solo el personal de dirección tiene el poder de decisión, efectivamente, y actúa en representación del empleador con poderes propios de este. Hasta ahí todo bien. En cambio, el personal de confianza, si bien trabaja en contacto directo con el empleador o con el personal de dirección y tiene acceso a información confidencial, solamente contribuye a la toma de decisiones por parte del empleador o del referido personal de dirección, constituyéndose en una suerte de colaborador directo. Entonces, el personal de confianza también es aquel trabajador en su condición de colaborador directo con el personal de dirección, es decir, con la jefatura, con el director, con el gerente, etc. Además, esta sala del Tribunal Supremo de Justicia, establece que los trabajadores de confianza tienen que tener ciertas características. Uno, la confianza depositada en el trabajador por parte del empleador. El chofer, el empleador, ¿deposita su confianza en el chofer? Sí, es su chofer. ¿Deposita su confianza en su secretaria de gerencia? Sí, deposita su confianza. Dos, representatividad y responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Tres, dirección y dependencia, elemento que se halla implícito a la existencia de una relación laboral. Es decir, que el trabajador de confianza puede ejercer funciones directivas o administrativas a nombre de la empresa o entidad. O sea, el trabajador de confianza puede ser el director, el jefe, el gerente, son personal de confianza por el hecho de ser de dirección. Pero aquellos trabajadores vinculados o que colaboren de manera directa al director, al gerente, al jefe, también son considerados personal de confianza. No es la persona o la denominación de un cargo la circunstancia que determine que un cargo sea considerado de confianza, pues ello conduciría a equívocos en el señalamiento de lo que en esencia define a un trabajador de confianza. La sala precisa que es la naturaleza misma de la función la que fija la condición laboral de cada trabajador. Claro, el chofer del gerente general es pues el chofer de confianza, es personal de confianza. El chofer de la institución, ¿verdad? Digamos, el chofer que recoge a los trabajadores en la mañana, los lleva al mediodía, los vuelve a recoger en la tarde y en la noche los lleva a sus casas. ¿Ese chofer será cargo de confianza? No, es un trabajador normal, como se dice entre común y corriente. Por eso señala aquí,
No es la persona o la denominación de un cargo la circunstancia que determine que un cargo sea considerado de confianza, porque al final los dos son choferes, el chofer de los trabajadores y el chofer del gerente general. ¿Se dan cuenta? Pues ello conduciría a equívocos en el señalamiento de lo que en esencia define a un trabajador de confianza. La sala precisa que es la naturaleza misma de la función la que fija la condición laboral del trabajador. Los dos son choferes, pero ojo, este chofer es del gerente general, o sea, de un nivel de dirección, de un personal de confianza, trabaja de manera directa con el personal de confianza. Por lo tanto, no le corresponde el pago de las horas extras. Pero este otro chofer, que es de los trabajadores, que no está vinculado a ningún jefe, ni director, ni gerente, entonces se le debiera pagar las horas extras. Por eso este auto supremo es muy importante, muy interesante, porque el cargo en sí no define que sea personal de confianza, sino lo que se tiene que hacer es establecer la naturaleza de la función. ¿Qué es lo que hace? Los dos son choferes, pero uno es del gerente, entonces del nivel de dirección, por lo tanto de confianza. El otro no, entonces tiene que pagársele sus horas extras correspondientes. Y esto también tiene que ver con ¿qué? Con la estabilidad laboral. Los cargos de confianza no tienen estabilidad laboral. Eso es muy importante recalcar. El trabajador de confianza en el ámbito normativo boliviano, que es interesante. Y este otro auto supremo, ya para retirarnos porque estamos sobre hora, es la 347 del año 2013. Este auto supremo también establecía el tema de la, ¿cómo se llama? Del trabajador de confianza, vinculado a la estabilidad laboral. Déjenme ver por aquí. Aquí está, miren. Aquí hace toda una relación. Por parte del artículo 2 de la resolución ministerial 179 de abril, el convenio de incremento salarial no alcanza al nivel ejecutivo de dirección o de mando medio de las entidades, entendiéndose estos niveles como aquellos que tienen personal a cargo y poder de decisión. ¿No ve? En tal sentido, revisada la cláusula cuarta referida, bla, bla, dada la función, bla, 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 bla. Aquí. Este antecedente nos lleva a la convicción de que el actor, el demandante, el trabajador, si bien no era ejecutivo, o sea, no estaba en el nivel de dirección, tenía un cargo de confianza en el que se desempeñaba como responsable de clasificación de control de calidad, encontrándose esta actividad inmersa dentro del personal de mando medio, motivo por el cual queda excluido del incremento del 10% solicitado, como acertadamente determinó el Tribunal de Segunda Instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determinan los artículos tantos del Código Penal. Al no ser evidentes las acusaciones, entonces miren acá, o sea, no le han incrementado en este cargo el 10% que ha solicitado el trabajador porque era cargo de confianza, pero este trabajador tenía como cargo responsable de clasificación de control, responsable, o sea, era nivel de dirección, de mando medio, no de nivel ejecutivo, porque ahí está el gerente general, el director, de los jefes. Este trabajador simplemente era responsable. Y el Tribunal Supremo dice, no, por el hecho de ser responsable, está en un mando medio. Por lo tanto, no puede considerársele un incremento del 10% como a los demás trabajadores. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Hay que valorar dentro de la institución quiénes son considerados realmente como personal de confianza. ¿Quiénes son el personal de confianza? Y
y es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque el empleador va a empezar a agarrar y decir, muy bien, directores, personal de confianza, gerentes, personal, responsables, personal de confianza. ¿Y qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad pasa que es la empresa, por ejemplo, tiene un gerente general, tiene un director, tiene un jefe. Y ese jefe tiene 2 trabajadores. Y esos 2 trabajadores, para no pagarles el incremento salarial, para que no gocen de estabilidad laboral y no pagarles horas extras, les vuelves responsables. ¿No ve? Responsables de manejo de documentación, responsable de, no sé, responsable de archivo. El nombre ya de responsable hace figurar como si fuera cargo de confianza. Y ese responsable supuestamente tendría que tener personal, trabajadores a su cargo, ¿no ve? Naturalmente, pero no tienen. Ellos mismos son responsables y a la vez son los trabajadores. Eso hace el empleador, ¿para qué? Para eludir el cumplimiento de estos derechos laborales. Porque claro, yo les he nombrado responsables y ¿qué es lo que pasa? Que cuando me inician un proceso por horas extras o por incremento salarial, fácilmente voy a decir, es que no le corresponde el incremento en la proporción que me pide. ¿Por qué? Porque es nivel de confianza, es responsable. Entonces, el trabajador tendría que ser muy hábil, el abogado del trabajador, para establecer que en esa institución lo que ha ocurrido es un fraude laboral, que todos son responsables al final, ¿se dan cuenta? Tengo un gerente, tengo un director, tengo un jefe y tengo 3 trabajadores, pero para no pagarles ciertos derechos a estos 3 trabajadores, les nombro como responsables de cualquier cosa. ¿No ve? Es fácil para el empleador. Memorándum, desde hoy para adelante usted es responsable de marcado del biométrico. Listo. Yo le estoy dando una responsabilidad. Usted es responsable de verificar las fichas de no sé qué. Listo. Usted es responsable de entregar, no sé, la documentación a los trabajadores. Todo con la finalidad de realizar un fraude laboral. Eso podría hacerse, pero hay que tener mucho cuidado y hay que ser muy exhaustivo en ese tema, porque tendría que modificar el organigrama de la institución donde se establezcan las responsabilidades y los trabajadores. Al final, ¿quiénes son los trabajadores? Entonces, bajo estos parámetros, todos serían responsables. Y ahí eludiría el incremento salarial, el pago de las horas extras como corresponde. Entonces ahí se tiene ese aspecto que ustedes quiero que se ubiquen en el tema de los cargos de confianza. Resumiendo este aspecto, los cargos de confianza no siempre son los que están en puestos de dirección, también son personal que está directamente vinculado a estos puestos de dirección. Por ejemplo, el chofer del gerente, la secretaria de gerencia general, por ejemplo. Está vinculado, entonces, por tanto, es personal de confianza. Pero también se debe ver la naturaleza del trabajo que realiza, porque no es lo mismo ser el chofer del gerente que el chofer de los trabajadores, ¿verdad? El chofer del gerente, como está vinculado a un nivel de dirección, entonces goza es personal de confianza. Pero el chofer de los trabajadores, que en la misma lógica los dos son choferes, no es considerado personal de confianza, de acuerdo a la naturaleza. Y tengo un chat, dice, buenas noches Soledad, ¿de qué se beneficia el personal de confianza? Si estamos tratando de eliminar, anular ciertos derechos al personal de confianza, entonces, ¿de qué se beneficiará? ¿De qué me sirve ser personal de confianza? Del sueldo. En cualquier institución que ustedes vean en la escala salarial cuánto es el sueldo del chofer del ministro o del gerente general versus el chofer de los trabajadores. Entonces ahí van a notar la diferencia. Eso es una forma de compensar. ¿En qué sentido? Eres personal de confianza, tienes responsabilidad, tienes muchos aspectos que ver. No eres como los trabajadores que terminan su jornada laboral y se van. Tú te quedas más allá de las horas establecidas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa? Que tu sueldo va a ser un poco más alto. Por eso, ¿cuánto gana el gerente general? Gana un buen sueldo. El director
después del gerente general, el jefe después del director, o sea, gozan de buenos sueldos, ¿se dan cuenta? Y al gozar de buenos sueldos, de alguna manera se está compensando el tema de las horas extras, el tema de los incrementos salariales, porque gozan de buenos sueldos. Entonces, el chofer del gerente general, díganme si su haber básico es el mismo que el chofer de los trabajadores. Díganme si la secretaria del gerente general, el sueldo de la secretaria del gerente general es similar a la secretaria, digamos, del jefe de jurídica, por ejemplo. Existe una diferencia. Yo sabía, tenía conocimiento hace 4 años, cuando vi la planilla, la escala salarial de un banco, no les voy a decir el nombre, pero la secretaria del gerente general del banco estaba por los 20,000 bolivianos, 22,000 creo estaba. Imagínense, 22,000 versus la secretaria del jefe, digamos, que estaba por sus 5,000, 4,000 bolivianos, 3,000 bolivianos, ¿no ve? La secretaria de la dirección jurídica estaba con 4,000, la secretaria de la dirección financiera con otros 4,000, versus la secretaria del gerente general, 22,000, si no me equivoco muy bien. Sí, 22,000 o 23,000. Entonces existe diferencia. Entonces, imagínense, si lo estoy pagando 23,000 porque es cargo de confianza vinculado a una dirección o a una gerencia o a un nivel de dirección, imagínense pagarle horas extras. Entonces ya sería un poco más. Imagínense el incremento salarial sobre su haber básico, se va a elevar. Por eso es que para el personal de confianza no existen esos derechos, están limitados esos derechos. ¿Por qué? Porque tienen buenos sueldos y eso es respondiendo a la pregunta de Soledad, ¿de qué se beneficia? De sus sueldos. Porque les pagan más. Ustedes vean en su organización, vean la planilla salarial, cuánto gana el director, el jefe, cuánto gana su secretaria, cuánto gana su secretaria privada del gerente general. Tienen, ¿no ven? Su secretaria privada, su secretaria directa del gerente, algo así. El chofer, vean cuánto gana. Entonces ahí se van a poder dar cuenta por qué se denomina personal de confianza, porque en sus sueldos, de alguna manera, es un sueldo elevado para compensar las horas extras que se va a quedar, para compensar el trabajo esforzado que va a realizar, etcétera, etcétera. Entonces, es una forma de compensación para que más adelante no pida otros derechos laborales. Luego viene la prolongación forzosa. ¿Cuándo puedo prolongar la jornada de 8 horas sin que me pidan el pago de horas extras? Y eso vamos a ver el día viernes junto al tema de las desvinculaciones, por favor. Sería nuestra última clase el día viernes. El día viernes vamos a ver, todavía no nos pusimos de acuerdo en el tema del examen con el licenciado José de la instancia académica. Entre hoy y mañana yo creo nos vamos a poner de acuerdo para que el viernes yo les pueda anunciar el formato del examen, cuál va a ser la forma del examen y así podamos concluir de manera satisfactoria el curso. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, por favor? Y yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie levantó la manito o alguien tal vez. Nadie. Entonces, por favor, ahí tenemos un chat. Todo claro. Indira, muchísimas gracias. Entonces, nos encontramos el día viernes, por favor, a las 7:30 de la noche. Terminamos nuestra última clase que tiene que ver con las desvinculaciones y estos temas que vamos a terminar. Y así nos ponemos de acuerdo con el examen y con eso habríamos culminado este módulo tercero de legislación laboral. Por favor, no se olviden llenar los foros, por favor, no se olviden que ya deben estar en la plataforma correspondiente. Traten de llenar todos los foros y la tarea que les dejé, por favor. Muchísimas gracias, nos encontramos el día viernes. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches. doctor.